Liderazgo de sí mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional, Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de sí mismo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Liderazgo de sí mismo, un espacio hecho en busca de la motivación y la excelencia personal. Hoy, como siempre, cargado con una gran cantidad de mensajes positivos para el alma. Sin lugar a duda, uno de los conflictos más grandes que el ser humano vive a nivel emocional y espiritual es el temor a la muerte. Uno de los más grandes temores y al mismo tiempo una de las experiencias más dolorosas en la vida del ser humano es precisamente la de tener que enfrentar el duelo. Algo que en algún momento de nuestra existencia, más tarde que temprano o más temprano que tarde, todos tenemos que tener la capacidad de enfrentar en la vida. Y por eso, siendo este un tema tan trascendental, he querido invitar hoy a este espacio de liderazgo de sí mismo a una persona experta en tratar este tema sobre el duelo, y es precisamente el señor Nelson Tobón López. Él es sociólogo, asesor y consejero de parejas, investigador social, analista del comportamiento humano y conferencista. Doctor Nelson, bienvenido a Liderazgo de sí mismo. Muchas gracias. Siempre es un honor y un placer poder compartir con usted y con los televidentes. Bueno, Nelson, en otros espacios hemos compartido de temas muy importantes que tienen que ver con el liderazgo y que cada ser humano debe tener de su propia vida, manejando sus emociones, sus sentimientos, los principios y los valores que de alguna manera nos pueden colocar a nosotros en el sendero de las oportunidades y que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Pero una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención durante algún tiempo es que uno de los más grandes temores que el ser humano tiene expresados en unos momentos es el del temor a la muerte. Y el duelo es algo que de una manera muy difícil las personas tienen la capacidad de enfrentar, de manejar, de tal manera que pueda ser algo que realmente se convierta en un estado como debe ser natural de la vida del ser. Pero yo quisiera que usted, que es una persona que ha tratado durante tanto tiempo con este tema, pudiera compartir con nuestros televidentes en esta mañana qué es lo que hace tan doloroso atender el fallecimiento de un ser querido. Sí, muchas gracias. Qué bueno poder compartir estos resultados de muchas investigaciones, de mucho trabajo al respecto, porque existe mucho desconocimiento sobre el tema de la muerte. Primero que todo, porque no queremos saber sobre la muerte, porque no es un tema agradable, no es un tema cómodo, no es tema de tertulia, no es tema de conversación. La gente no quiere hablar sobre el tema. A veces hacemos programación para compartir un poquito, ilustrar, y la gente le notamos un cierto rechazo, porque es incómodo, la bibliografía que se encuentra es muy poca. Entonces, ese desconocimiento de todos los fenómenos psíquicos y emocionales que se presentan con relación a la muerte de un ser querido es lo que nos crea el choque emocional tan impactante y que a muchas personas afecta de manera terrible. Bueno, ¿y por qué se produce ese choque? O sea, ¿qué es lo que hace que realmente para las personas sea tan difícil comúnmente aceptar el fallecimiento? ¿Por qué nos causa tanto dolor? ¿Por qué se convierte eso en una verdadera pena? Hay muchas personas que un duelo se convierte en una pena prácticamente, incluso hasta existencial. En un proceso se convierte en un estado de amargura permanente. Suele decirse que la muerte de la madre es la más dolorosa de todas. ¿Es cierto eso? A ver, digamos que lo es para la mayoría de las personas, pero quiero aclarar exactamente ese punto porque es una de las preguntas más comunes que he encontrado. ¿Cuál es aquel pariente, aquel ser amado cuyo fallecimiento nos causa la mayor pena? La mamá, ¿verdad? Dice todo el mundo, porque tenemos un cariño especial por nuestra madre y nuestra madre tiene un significado especial en nuestras vidas. Pero hemos logrado encontrar que la muerte que nos causa mayor dolor y pena es la de la persona que más amamos, independientemente de cuál sea el título o el cargo dentro de la familia. Por ejemplo,
es muy dolorosa la muerte de un hijo. Indudablemente. Ese amor que tenemos por los hijos. Entonces la muerte de los hijos, mientras más jóvenes, existe mucho dolor. La muerte de una pareja, cuando hemos tenido 30, 40, 45, 50 años de vida en común, suele ser terrible, ¿sí? Produce mucho dolor y pena. Entonces, realmente, la muerte, el fallecimiento que nos causa mayor pena es la de la persona que más amamos. Esto nos dice que el dolor es proporcional al amor que compartíamos. No nos duele una persona que no amamos. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. Es el amor lo que produce esto que llamamos dolor. ¿Sí? Un punto de partida supremamente interesante. Bueno, pero Nelson, hay una cosa que me llama mucho la atención y que me viene a la mente en este momento. La verdad, no había pensado mucho en ello antes de iniciar el programa. Tienen que ver, de alguna manera, los apegos en que el duelo se convierta precisamente en algo verdaderamente dramático en la vida de los seres humanos. Sí, exactamente, y ese es el término que se utiliza. A ver, un duelo, habría que definir qué es exactamente un duelo. Un duelo es un rompimiento normalmente brusco, aunque sepamos que la persona está tan gravemente enferma que se va a morir en un periodo de tiempo relativamente corto. Aún así, cuando finalmente muere, ¿sí?, nos causa una gran pena, porque estamos acostumbrados a compartir un tiempo y un espacio. Entonces nos habituamos a eso y eso genera un cierto apego. A veces no a la persona, sino a lo que la persona significa. Lo que representa para nosotros. Exactamente. Entonces, cuando se rompe esa rutina, se genera un vacío existencial. La persona con la que compartíamos la mesa ya no está ahí, hay un vacío. La persona con la que compartíamos la habitación no está ahí, la habitación está medio vacía. Entonces eso es lo que rompe dentro de nosotros la estabilidad emocional y eso es lo que llamamos duelo. Es exactamente ese vacío que tenemos que aprender a llenar nuevamente para poder seguir adelante con calidad de vida, que es además lo que hubiera querido la persona que falleció. Indudablemente. Si le pudiéramos preguntar, y yo le digo a la gente, pregúntele. Concéntrese en la persona amada, la persona que no está, y pregúntele, ¿qué quieres que haga con mi vida? Siento mi vida destrozada porque tú no estás. Con toda seguridad, esa persona le está contestando, y su respuesta es, siga adelante, levántese, dignifique mi memoria, demuéstreme aquello de lo que yo estaba orgulloso, aquello que usted me enseñó, aquello que compartimos, aquello que hizo que nos amáramos, de modo que levántese, siga adelante. Bueno, Nelson, de alguna manera podríamos entonces percibir que el apego es como una actitud egoísta de la persona, porque si decimos que es de pronto, no es de pronto tanto el hecho de que la persona se haya ido, sino lo que hemos perdido con la partida de esa persona. De pronto puede ser bienestar, bien sea emocional, material, bueno, no sé de qué otro tipo de intereses nos estemos privando, y entonces desde esa perspectiva puede ser también ese apego una actitud egoísta de la persona. Digamos que puede degenerar en una actitud egoísta. Inicialmente es instinto, ¿sí?, de una vida que hemos logrado estructurar, que no es fácil desarrollar durante muchos años, una vida que tenga pues una relativa tranquilidad, una armonía, ¿sí?, para la cotidianidad. Entonces esto se rompe y de por sí nos genera angustia, dolor, tristeza, desorden emocional. Ahora, muchas personas realmente lo dejan convertir en algo egoísta porque están pensando solamente en su propio bienestar, y esas son las personas, por ejemplo, que no piensan en los otros miembros de la familia que también tienen su propio duelo. Un ejemplo, yo perdí mi hijo mayor, correcto, sí, pero había un hermano de él, ¿no? Mi segundo hijo había perdido a su hermano, tenía su propio duelo, y había una mamá que estaba viviendo su duelo por la pérdida de un hijo. Entonces, si en ese caso, y me permiten por favor personalizar el ejemplo, yo hubiera pensado solamente en mi dolor y mi tristeza,
Habría un hermano y una hermana también, mi hija menor, que también estaba llorando por la ausencia de su hermano mayor. Entonces, en lugar de pensar en el dolor propio, concentrarse en ayudar a otros parientes que también están viviendo su propio dolor. Claro. Y esa es una manera digna de procesar el duelo y hacer homenaje de amor a la memoria del ausente. Indudablemente. Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención. El duelo, la postura, la posición nuestra frente a la muerte tiene que ver mucho con nuestra identidad cultural. Porque tengo entendido, Nelson, que, por ejemplo, nuestra percepción sobre la muerte es muy distinta a la que tienen, por ejemplo, las gentes en los países de Oriente. En el Oriente, por ejemplo, aquí en el Caribe, en el Chocó hay algunas etnias, ¿sí? Algunas pequeñas áreas que tienen una cultura distinta a la nuestra frente a la muerte, la consideran no una pérdida, como los occidentales, que nosotros le damos a la muerte el significado de pérdida, ¿no? Me fue arrebatado. Entonces, por ejemplo, los hindúes celebran la muerte. Ajá. Para ellos es un paso más, es como una especie de graduación y celebran que esa persona ya cumplió una etapa y pasa a una etapa superior, a una dimensión mejor, ¿no? Entonces celebran. Si la persona es muy importante, la fiesta puede durar hasta una semana. Entonces ellos no tienen nuestra percepción occidental de pérdida, ¿no? Que es lo que nos causa ese choque emocional que normalmente vemos en algunas personas realmente con características muy graves. Sí, señor. Pero los orientales, por ejemplo, tienen un concepto distinto, no lo consideran una pérdida. Nelson, frente al desorden emocional que muchas personas pueden vivir en una etapa de duelo, es posible que se puedan presentar algunos errores que puedan agravar esa situación de tristeza, y entonces podríamos en esta mañana decirle a nuestros televidentes cómo podríamos evitar cometer esas graves equivocaciones. Sí, eso es lo que más complica el proceso de duelo, que estamos en un estado de desorden emocional. Y hay una frase por ahí en alguna parte escrita que dice algo así como que o funciona el cerebro o funciona el corazón, pero no funcionan los dos. Entonces, cuando estamos afectados emocionalmente, no pensamos con claridad. Por lo tanto, la primera recomendación es no tomar decisiones importantes durante la primera y de pronto la primera parte de la segunda etapa del duelo, que son donde estamos más afectados. Entonces no pensamos con claridad. ¿Qué hacemos con la finca? ¿Qué hacemos con el carro? ¿Qué hacemos con el negocio? Vendamos la casa y vámonos de aquí, ¿no? Lo cual nos lleva al segundo error, intentar huir de los recuerdos. Los recuerdos viven dentro de nosotros, los recuerdos viven en nuestra mente. Entonces no es la silla lo que me hace recordarle. No, yo le recuerdo a él con referencia a la silla. Aunque la silla no esté, yo lo recuerdo porque lo veo en mi mente, porque tengo la imagen. Otro error, por ejemplo, es comparar el duelo entre diferentes personas integrantes de la misma familia. Hay personas que lloran con mucha facilidad. Entonces pensamos que la persona que llora mucho es que le amaba más o que siente mayor ausencia. No necesariamente. Puede ser simplemente una persona que es muy sensible y que una persona que no está llorando era que no lo quería o no la quería. No, hay personas que lloran poco. Las personas que quieren vestirse de luto, hay personas que no lo hacen. De hecho, los hombres normalmente no nos vestimos de luto. Entonces era que los hombres no amábamos a la persona fallecida. No tiene nada que ver. Las personas que usan uniformes. Entonces hay algunos errores así de ese tipo que complican el duelo. Bueno, mire, mucha gente, yo le he hablado de estos factores emocionales que pueden desencadenar en unas situaciones de errores mucho más graves, porque uno, por ejemplo, en el caso de los hombres, usted decía, no nos vestimos de duelo, no usamos un ropaje con el cual le vamos anunciando a la gente que nos encontramos en el camino todos los días, que estamos viviendo un duelo que de pronto ha sido doloroso en nuestra vida. Pero si el hombre de pronto se ve envuelto en situaciones, por ejemplo, de alcoholismo, la gente cae en otra gran cantidad de desviaciones. ¿Y cómo entonces hacer que las personas puedan procesar ese duelo de una manera tal
cómo poderle dar entonces, Nelson, a las personas que hoy nos ven a través de nuestra pantalla, de la pantalla de su televisor, poderles sugerir pautas a través de las cuales puedan evitar acarrear mayores desgracias a su vida personal. Dos cosas muy importantes para tener en cuenta a ese respecto. Primero, no existen medicamentos para la tristeza. Ajá. Eso es no hay una inyección, ni un jarabe, ni una pastilla que evite que estemos tristes y dolidos por la muerte de un pariente querido. Entonces, no tomar ni drogas ni alcohol. Eso no soluciona nada y agrava muchas cosas. ¿Sí? Ya de por sí tenemos un desorden emocional y un desorden mental. Agregarle a eso algún componente es agravar el problema. En segundo lugar, el mayor error que de pronto se puede cometer y que generalmente es el que más complica un proceso de duelo, es la negación, que es una reacción casi instintiva. Es negar, esto no está pasando, esto es una pesadilla, seguramente mañana voy a despertar y esto tan triste, tan terrible, no ha pasado, no existe, no, es mentira, ¿no? Hay gente que ha llegado a extremos de negar absolutamente. Entonces, no van a la velación, no van al entierro y le dicen a terceras personas, no, él no murió, él se fue para Estados Unidos. O sea, se bloquea completamente por temor al dolor. Eso es dañino, es contraproducente, eso no se debe hacer. Conozco casos verdaderamente dramáticos de personas afectadas psicológicamente por no aceptar un proceso de duelo. Es mejor que duela ahora y no que te duela el resto de tu vida. Claro, porque de todas maneras el inconsciente tiene grabadas todas esas imágenes y experiencias de nuestra propia vida que tarde o temprano se van a manifestar de pronto de una manera mucho más dolorosa y dramática de lo que podría ser en el momento del duelo si tuviéramos la capacidad, el valor, la fortaleza y la valentía para enfrentarlo, ¿verdad? Así es, exactamente. Enrique, mire, nuestra familia, aparte de nosotros que estamos padeciendo el dolor de ese duelo, la familia también lo está padeciendo, como mencionábamos ahora. Entonces, si al duelo de mi familia le voy a agregar mi problema emocional, mi problema psicológico, ¿sí? Estoy afectando doblemente a otros miembros de la familia. En lugar de colaborar y aportar a las personas que amo, les estoy afectando. O sea, aparte del duelo, además ahora se tienen que preocupar por mí. Ajá, porque estoy enfermo. En una carga más, en otro problema. Exactamente. Claro. Es importante poder pensar en ese tipo de cosas. Bueno, mire, de todas maneras hay algo que es muy importante, Nelson, y que yo tengo perfectamente claro hoy en mi mente, y es que todo esto forma parte, les expresaba hace unos instantes, del patrón cultural que nosotros hemos adoptado, forma parte de ese proceso de formación al cual hemos sido sometidos, y yo confieso públicamente, a mí me dolería muchísimo perder, por ejemplo, la persona que amo. Cuando yo me pongo a pensar en algún momento de mi vida, ¿qué sería, por ejemplo, si yo llegara a mi casa y encontrara el lugar, como usted decía, vacío? Yo a veces pienso, no lo soportaría, sería difícil, es duro, es dramático, es algo inmensamente grande y doloroso, y es una de las experiencias que tal vez ninguno de los seres humanos quisiéramos tener que enfrentar en algún momento de nuestra existencia. Por eso me llama mucho la atención, Nelson, de que podamos entonces compartir y digamos, cómo hacer entonces que ese duelo no sea tan dramático, de qué manera, una forma práctica a través de la cual nosotros podamos enfrentar esa experiencia tan dolorosa en nuestra vida que en algún momento vamos a tener que aprender a manejar. Digamos que el resultado de varios años de investigación y estudio al respecto me han permitido llegar a una conclusión fundamental que estamos compartiendo con muchísima gente y que a mucha gente le ha servido, y es orientar nuestro pensamiento y orientar nuestra actitud, incluso nuestro comportamiento, a hacer un homenaje de amor a la memoria del ser querido ausente. Yo lo planteo así, les digo, mire, hágale una pregunta, pregúntele, ¿esto que estoy haciendo te dignifica? ¿Esto que estoy haciendo te honra? ¿Te demuestra cómo te amaba? ¿Te demuestra mi gratitud?
¿Era a esta persona a quien amabas y de quien te sentías orgulloso u orgullosa? Entonces, si nosotros a esa persona la conocíamos tanto, seguramente conocemos su respuesta y podemos hacer lo que nos respondería: levantarnos con dignidad, amar su recuerdo, hablar de ella, cuidar de sus seres queridos, cuidar de lo que eran sus cosas, las cosas que amaba, ¿no? Entonces, hacer un homenaje a la memoria del ser querido ausente, hacer un homenaje desde nuestro corazón, desde nuestro entendimiento, con nuestra actitud, poder decir: soy mejor persona, lo que hace que esta persona murió, porque quiero honrar su memoria. Estoy creándole una escultura, estoy haciendo una obra en su memoria con mi propia vida. Soy una persona más madura, una persona más seria, más concreta y más responsable, porque tengo que responder por lo que ella ya no puede porque falleció. ¿Ve? Entonces, dignificar su memoria, mejorando mi calidad de vida. Y mejorando la actitud. Todo, completamente, el comportamiento, sí, la manera de uno expresarse, todo. Tener presente esa memoria y dignificarlo a través de nuestra vida. Nelson, dentro de las cosas que usted ha hecho, no solamente sus investigaciones le han llevado a adquirir ese conocimiento que hoy tiene sobre el tema, sino que además tengo entendido que usted lo ha plasmado en sonido digital, y quisiera entonces que pudiéramos compartir hoy con nuestros televidentes ese trabajo que usted ha realizado, porque seguramente muchas personas hoy están viviendo una experiencia seguramente dramática y dolorosa en su vida, producto de ese duelo que no han podido superar porque nunca recibieron las pautas a través de las cuales pudieran hacer que esto se convirtiera en lo que realmente debe ser, algo que forma parte de la vida o del estado natural, normal, de un ser humano. Nelson, muchísimas gracias una vez más por estar en Liderazgo de Sí Mismo. A ustedes, mis queridos amigos, no olviden nunca que es más importante el hombre que es dueño de sí mismo que el conquistador de ciudades. Y que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Un abrazo y hasta nuestro próximo programa. Liderazgo de Sí Mismo. Un programa presentado por el conferencista y motivador internacional Enrique Bermúdez Castañeda. Un programa en busca de la motivación y la excelencia, con principios que te ayudarán a desarrollar un espíritu emprendedor. Liderazgo de Sí Mismo.